El Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, la APEC por sus siglas, llega a su jornada final en Perú con un encuentro bilateral clave entre el saliente presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Xi Jinping de China. Biden afirmó que va a trabajar por una transición fluida en las relaciones con Pekín. Vamos en breve por más detalles. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Concluye Lima, Perú, el Foro APEC. Los líderes de 21 economías impulsaron una agenda conjunta. La presentación del megapuerto de Shanghái, el más grande de Latinoamérica y con amplios aportes de China, eclipsó la cumbre. Nicolás Maduro ordena la liberación de unos 70 presos arrestados en el marco de las protestas postelectorales de julio pasado. La ONG Foro Penal confirmó que se trata de detenidos en los centros penitenciarios del Yare 3, Tocorón, Tucuyuyito y Las Crisálidas. Hoy concluyó la cumbre de la APEC en Perú, el Foro Económico y de Cooperación de las 21 economías del Asia-Pacífico. La presidenta anfitriona, Dina Boluarte, logró un triunfo diplomático al lograr la presencia de todos los jefes de gobiernos invitados, incluido, como no, el presidente Joe Biden y Xi Jinping de China. El presidente chino es uno de los ganadores de esta cita, ya que China es uno de los principales inversionistas del megapuerto peruano Shanghái, el mayor de Latinoamérica y que fue presentado a los asistentes a la cita. Luego de una semana de intensas reuniones en temas de cooperación económica, la Cumbre Económica Asia-Pacífico APEC, celebrada este año en Perú, cerró su cita anual este sábado en Lima. El gobierno peruano de Dina Boluarte recibió a decenas de líderes mundiales y empresariales, entre ellos el presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, con el fin de consolidar las relaciones de libre comercio entre los países de la región Asia-Pacífico y el compromiso de los presentes para el fomento de las economías verdes. Entre ellos se encuentra el marco de políticas para desarrollar e implementar marcos de política de hidrógeno de bajo carbono en el Asia-Pacífico, que será fundamental en nuestra transición hacia economías más verdes. La alianza de sus 21 economías representa el 60% del PIB global. China fue el protagonista del evento. El presidente Xi Jinping mantuvo reuniones con varios mandatarios asiáticos y latinoamericanos, entre ellos el presidente de Chile, Gabriel Boric. La presencia e influencia de China en Latinoamérica ha crecido considerablemente en las últimas décadas a través de fuertes inversiones en infraestructura en la región. Así lo demuestra el recién inaugurado megapuerto de Chancay en Perú, catalogado como el más grande de América Latina. Este corredor comercial con Latinoamérica es a la vez una puerta de entrada a sus planes geopolíticos y, según algunos expertos, incluso puede usarse con fines militares. Por otra parte, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, tuvieron este sábado su último encuentro y anticiparon el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca como un periodo de cambios en las reglas del tablero geopolítico y en el plano económico. En la víspera de su reunión, Xi previno sobre un auge del unilateralismo y el proteccionismo, así como una mayor fragmentación de la economía mundial. Los intentos de bloquear la cooperación económica bajo todo tipo de pretextos y de desarticular la interdependencia del mundo no son sino un retroceso. En el frente económico, las preocupaciones por el regreso de Trump se centran en su política de proteccionismo económico, que amenazan con el aumento de los aranceles a todas las exportaciones hacia Estados Unidos, las de China hasta un 60%. No obstante, pase lo que pase en el futuro, los países presentes en la cumbre abogaron por defender y fortalecer el libre comercio al mismo tiempo que aplaudieron la construcción de un Asia-Pacífico innovador y unido. Y más noticias. En Venezuela, el gobierno comenzó a liberar a las personas detenidas durante las protestas postelectorales del 28 de julio pasado y que dejaron decenas de muertos y de heridos. Las polémicas elecciones de julio, cuestionadas por la falta de transparencia, provocaron protestas masivas en el país. Más de 2.400 personas fueron detenidas bajo cargos de terrorismo, conspiración y traición a la patria, entre otros. Unos 86 menores de edad fueron liberados en septiembre y el viernes el fiscal general, el oficialista Tarek William Saab, solicitaba la revisión de los casos de más de 2 centenares de personas. Se espera que sean liberadas en el transcurso de este fin de semana.
Esta mañana fueron puestos en libertad 50 jóvenes adultos del centro penitenciario del estado de Aragua, conocido como Tocorón, en donde se encuentra cerca de 900 presos políticos. Paralelamente, el oficialista ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó a prepararse para lo que llamó todo en defensa de la patria. Y queremos saber más, lo hacemos con quien ven, con la periodista Elizabeth Hostos desde Venezuela, Caracas. Elizabeth, han sido liberados 70 personas, decíamos, presas en el contexto de las protestas postelectorales, presos políticos. ¿Por qué sucede esto ahora? Gracias, Jenny. Saludos a ti y a tu audiencia. Esto sucede por un tema de presión internacional muy fuerte que hay en contra del régimen de Maduro, porque las denuncias de los familiares de los detenidos, especialmente de los niños, de los adolescentes que están en prisión, han tenido mucha resonancia. También grupos que protegen los derechos humanos de los periodistas han hecho suma presencia en las protestas pacíficas que se han generado para lograr la liberación de los detenidos. Entonces es una mezcla de factores, presión internacional, presión interna y también un tema de reputación del gobierno de Maduro ante el mundo, Jenny. Son cientos de presos políticos que siguen en las cárceles venezolanas. Elizabeth, ¿qué dijo el fiscal general afiliado al chavismo, Tarek William Saab, sobre el resto? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de menores de edad y de mujeres aún presas? Sí, hasta el presente no se ha pronunciado ninguna autoridad del gobierno de Maduro y el fiscal general este sábado. No obstante, se esperan en las próximas horas más liberaciones según informaciones que han obtenido grupos de derechos humanos como el Foro Penal y como Provea. También grupos de periodistas afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa han abogado por la liberación de los 13 comunicadores sociales detenidos, ¿no?, en el contexto de las protestas postelectorales. Y bueno, este es un fin de semana crucial para que sean liberados todos los detenidos, y lo que se liberó hoy solo es el 5% de los detenidos en las protestas postelectorales. Y aún quedan más de 300 personas detenidas antes de estas protestas, calificados como presos políticos. Jenny. Elizabeth Hostos, periodista en Caracas, muchas gracias por tu crónica. Gracias a ustedes. Y más noticias. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunieron este sábado en Brasil para intercambiar opiniones sobre la cumbre de líderes del G20 que arranca el lunes en Río de Janeiro. El encuentro se centró en el G20 Social, una iniciativa impulsada por Brasil para aumentar la participación de los actores no gubernamentales en la toma de decisiones del bloque. El líder progresista abogó por que esta iniciativa se repita en los futuros capítulos del foro. Fue el primer encuentro bilateral de Lula en el marco de esta cumbre, que reúne, recordemos, a las 20 mayores economías del mundo y que actualmente preside Brasil. Vemos el triunfo de China en la cumbre de la APEC, y los analistas también esperan una contundente influencia de China en los BRICS y en esta nueva etapa del G20 que comienza en Brasil. Allí encontramos a mi colega, el periodista Marcelo Silva de Sousa, con los detalles en Brasilia. Marcelo, lo dicho, que esperar de este G20 con los nuevos acentos que Lula ha propuesto para la cita. Cumbre que llega con 3 grandes prioridades definidas por el gobierno de Brasil, de Lula da Silva, entre ellas reforma de las instituciones internacionales, transición energética y combate a la desigualdad. En este último punto debe estar probablemente el gran legado que va a dejar la presidencia de Brasil con el lanzamiento formal el lunes de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una iniciativa que cuenta con la adhesión de todos los miembros actuales del G20 y con fondos garantizados de entidades como el Banco Mundial para financiar una canasta de políticas sociales alrededor del planeta para combatir la pobreza. No se esperan grandes avances en términos de transición energética y en reforma de las instituciones internacionales. Brasil espera incluir en la declaración final de líderes alguna mención a su propuesta para tributar las grandes riquezas, ese 2% de los más ricos del planeta, y puede sentirse satisfecho con su presidencia si así lo consigue en medio de enormes conflictos geopolíticos que van a marcar esta cumbre, y también, claro, con la presencia de Joe Biden, el presidente norteamericano, en su gran despedida internacional, y sabiendo que probablemente en 2 meses habrá en los Estados Unidos un nuevo presidente que tal vez decida retirarse de los compromisos que Estados Unidos, la principal potencia, pueda asumir esta semana en Río de Janeiro. Marcelo Silva, muchas gracias. En Brasilia.
Y hablamos de otra cumbre. Los dirigentes del G7 reafirmaron en un comunicado su firme apoyo a Ucrania durante el tiempo, dijeron, que sea necesario. El grupo considera que Moscú sigue siendo el único obstáculo para una paz justa y reitera su compromiso de mantener el castigo económico a Rusia. Las democracias occidentales siguen apoyando expresamente a Ucrania con gestos diplomáticos y con recursos. El primer ministro de Japón, Takeshi Iwaya, anunciaba este sábado en Kiev que Japón y Ucrania reforzarán la cooperación en materia de seguridad ahora que Corea del Norte despliega tropas en Rusia. Estados Unidos aseguraba que ya hay 10.000 efectivos norcoreanos apoyando al ejército ruso. El ejército israelí informó que disparos de cohetes de Hezbollah habían impactado hoy en una sinagoga de Haifa, dejando a 2 personas levemente heridas. Y en el otro frente, en Gaza, la agencia palestina Wafa informaba que al menos 10 palestinos murieron y una veintena resultaron heridos en un ataque israelí con 2 misiles contra una escuela de Abu Asi al oeste de la ciudad de Gaza. La agencia palestina informó además que este centro escolar, gestionado por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, había sido bombardeada por Israel en más de una ocasión. El Ministerio de Educación y Enseñanza Superior, controlado por Hamas, aseguró que desde el comienzo de la ofensiva israelí, más de 400 centros educativos han sido atacados y 77 de ellos han quedado completamente destruidos. Otras 17 personas han muerto también este sábado en Gaza en diferentes ataques israelíes. Ello según indicó el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas. Entre tanto, Naciones Unidas ha vuelto a advertir del riesgo de una inminente hambruna en la franja de Gaza basada en el informe de una treintena de ONGs. Vamos a ver. El estadio Yarmouk de la ciudad de Gaza resulta apenas reconocible como recinto deportivo. Miles de personas llenan por completo esta cancha de fútbol. Los ataques israelíes dañaron gravemente la zona alrededor. Los combates obligan a las familias a desplazarse repetidas veces. Muchas llegan allí sin ninguna pertenencia. Huimos solo con lo que llevábamos puesto. Al llegar esperamos aquí al frío hasta las 3 de la mañana. Entonces nos dieron una carpa. Dependemos por completo de la ayuda. Si reparten comida, comemos. Si no, no comemos. 5 familias vivimos en pésimas condiciones en una sola carpa. Las entregas de ayuda a la franja de Gaza son extremadamente escasas. El mes pasado, Estados Unidos dio a Israel un plazo de 30 días para mejorar la entrada de ayuda humanitaria o detendría las entregas de material militar. Un día antes de que expirara el plazo, Israel abrió otro paso fronterizo para permitir la entrada de ayuda a Gaza. Sin embargo, grupos humanitarios y Naciones Unidas afirman que es insuficiente. Además del bloqueo, los ataques israelíes en el norte de Gaza dificultan aún más la llegada de ayuda a la población civil. Naciones Unidas califica la situación de desesperante. Todos los indicadores posibles para medir una respuesta humanitaria van en la dirección equivocada. La entrada de ayuda es muy escasa, mientras que el caos, el sufrimiento, la desesperación, la muerte, la destrucción, el desplazamiento abundan. Y a medida que bajen las temperaturas en Gaza, el sufrimiento aumentará aún más. Las familias del estadio Yarmouk necesitan ayuda urgentemente. Sin ella, muchos podrían no sobrevivir el próximo invierno. Y vamos a cambiar de tono para comentar lo siguiente. Hablamos de la celebridad de las redes sociales. Jake Paul derrotó a Mike Tyson en el esperado regreso al ring del ex campeón mundial vendido de los pesos pesados. El espectáculo se celebró ante más de 70.000 personas y fue seguido por millones más en la primera velada del boxeo retransmitida por Netflix. Sin embargo, Tyson y sus 58 años decepcionó a sus seguidores porque aunque el combate se alargó hasta el final sin que ninguno de los contrincantes se acercase al knockout, los jueces dieron por vencedor al influencer reconvertido a boxeador Jake Paul. Muchos aficionados han calificado entonces este combate de farsa. Según medios estadounidenses, el presidente Joe Biden ha autorizado a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos para atacar dentro de Rusia.
Este importante cambio de política se produce después de que meses de peticiones por parte de Ucrania y solo 2 meses antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo con la promesa de limitar el apoyo a Ucrania. Ampliamos la noticia con quien ven, con José Díaz Briceño, en directo desde Washington. José, ¿cuál es la envergadura de la autorización de Biden a Zelensky que se comenta sobre este tema allá en Washington? Sí, hasta el momento no ha habido un anuncio oficial. El presidente Biden, como sabemos, está en estos momentos en la ciudad de Manaus, en Brasil, y va camino a Río de Janeiro para participar en la reunión del G20. Y sin embargo, funcionarios estadounidenses han dado informes a distintos medios de comunicación estadounidenses como The Washington Post, The New York Times, asegurando que ya habría levantado cualquier prohibición al uso de estos misiles de alto alcance ATACMS para ser usados por parte de Ucrania dentro de Rusia, particularmente en la región de Kursk. Y justamente los funcionarios han asegurado a estos medios que esto responde directamente al anuncio en semanas anteriores de que algunas fuerzas norcoreanas han sido desplegadas a esa región, más de 10,000, para apoyar a Rusia en su ofensiva contra Ucrania. De acuerdo con estos funcionarios, esta ofensiva que pudiera lanzar Ucrania con estos misiles de largo alcance podría llegar en los próximos días, pero aquí en Washington diversos observadores han asegurado que la mera filtración de esta noticia quita el elemento de sorpresa para los militares ucranianos en el uso de estas armas contra Rusia. Y también algunos se preguntan por qué solo hasta que ocurre la elección de presidente en Estados Unidos, en la que pierden los demócratas para la llegada de Donald Trump, que ha decidido limitar la ayuda a Ucrania. No se sabe todavía a qué escala, solo porque hasta entonces llega esta decisión por parte de Biden. Son preguntas sin resolver, pero sin duda un cambio de la estrategia de Washington en la guerra en Ucrania. De la que seguiremos pendientes. Muchas gracias, José Díaz, allá en Washington. Y versiones de prensa informan que también Francia y Reino Unido autorizaron a Ucrania a utilizar sus armas de largo alcance. Se trata de los sistemas Scalp y Storm Shadow para atacar dentro de territorio ruso. La vocera del Ministerio de Exteriores ruso, María Zarakova, ha recordado que Putin ya declaró el 12 de septiembre que la posible decisión de utilizar misiles occidentales de largo alcance contra Rusia supondría la implicación directa de Estados Unidos y otros países de la OTAN en el conflicto de Ucrania, reservándose entonces el derecho a responder sin descartar el uso de armamento nuclear. Y este giro de Occidente ocurre el día en el que Rusia perpetró un bombardeo masivo en todas las regiones de Ucrania que dejó al menos 9 muertos y una veintena de heridos en todo el país, según reportes de las autoridades ucranianas. Volodymyr Zelensky informó que más de 200 drones misiles además fueron lanzados contra infraestructuras energéticas del país. Los sistemas antiaéreos polacos fueron elevados al máximo grado de alerta en las áreas colindantes con las regiones amenazadas por las tropas rusas. Las sirenas antiaéreas se escuchan en Kiev. Nada nuevo para sus habitantes que se desplazan sin perder la calma para refugiarse en las estaciones del subterráneo. Los ataques aéreos rusos se han convertido en la normalidad, pero este aluvión de drones y misiles ha sido el de mayor magnitud en los últimos 3 meses. Rusia lanzó al menos 120 misiles y 90 drones a lo largo y ancho de Ucrania, golpeando ciudades como Leópolis en el oeste, Zaporilla en el este y Odessa en el sur. Las autoridades regionales reportaron daños en las infraestructuras y cortes eléctricos, también en la ciudad turística y portuaria de Odessa. El ministro de Defensa ruso asegura que los ataques estaban dirigidos contra infraestructuras energéticas críticas e instalaciones militares ucranianas. Un habitante de Kiev describe el momento de la destrucción del techo de su edificio. Unos 5 minutos después de que las alarmas antiaéreas se activaran, oímos un fuerte silbido y una explosión. La explosión probablemente hizo que un trozo de metralla golpeara el tejado y perforara el techo de hormigón. Antes se había reportado un incendio. Aunque no se veía el fuego, se podía oler el azufre. Al menos 2 de las muertes se produjeron durante la noche en Mykolaiv, en el sur, mientras que otras 6 personas resultaron heridas, entre ellas 2 niños.
Según las autoridades ucranianas, los bombardeos rusos han destruido la mitad de la capacidad de producción energética del país. El frío invierno ucraniano se aproxima y el país tendrá que lidiar con una grave escasez de energía. Y más noticias porque al menos 1.000 exiliados rusos se manifestaron este domingo aquí en el centro de Berlín contra Vladimir Putin y la invasión de Rusia a Ucrania. La concentración fue convocada por los líderes de la oposición en el exilio, entre ellos Yulia Navalnaya, viuda de Alexei Navalny, quien retomó las riendas de ese movimiento tras la muerte del líder opositor. Es la primera gran marcha rusa contra la guerra en el extranjero desde la invasión a gran escala a Ucrania. A pesar de las muestras de unidad, la oposición rusa en el exilio está plagada de luchas internas intensificadas por la muerte de Alexei Navalny, una de las figuras emblemáticas en febrero pasado. Y es tiempo también de recordar un poco de historia. Hoy la República Checa conmemora el 35 aniversario del inicio de la Revolución de Terciopelo, así llamada debido a la brutal represión de una manifestación estudiantil llevada en un par de meses a la democracia. Desde que comenzaron las protestas un 17 de noviembre del año 1989 hasta el 29 de diciembre, cuando el entonces disidente Václav Havel fue nombrado presidente, transcurrieron tan solo 7 semanas sin que hubiera víctimas que lamentar. Ese día, pero del año 1939, otra multitudinaria manifestación antifascista fue reprimida por el régimen de ocupación nazi. Adolf Hitler ordenó cerrar las escuelas superiores checas, 9 líderes estudiantales fueron fusilados y unos 1.200 estudiantes fueron entonces deportados a campos de concentración. Praga y otras ciudades checas celebraron este domingo entonces la resiliencia estudiantil frente a los regímenes nazi y comunista con distintas actividades. La milicia islamista Hezbollah confirmó la muerte de su vocero Mohammad Afif. Afif, el jefe de relaciones con los medios de comunicación de Hezbollah, fue asesinado en un ataque israelí perpetrado contra la oficina del Partido Socialista Árabe Baas en el centro de Beirut. Afif es el último de una serie de dirigentes de Hezbollah muertos desde septiembre en ataques del ejército israelí. Este hecho ocurre mientras se discute una propuesta de cese del fuego encabezada por los Estados Unidos. Israel también bombardeó varios edificios en los suburbios del sur de Beirut, enclave de Hezbollah. En Venezuela, la Fiscalía asegura haber excarcelado a 225 detenidos de las protestas que siguieron a la proclamación de Nicolás Maduro como vencedor de las elecciones del 28 de julio. La organización Foro Penal advierte que ha registrado y verificado la liberación de 131 personas este sábado. Las familias continuaban el domingo frente a las prisiones aguardando nuevas liberaciones luego de que se produjeran varias excarcelaciones durante la madrugada, según la ONG, que incluyeron a varios adolescentes. La misma fuente asegura que los excarcelados no tienen libertad plena y que los 5 centros penitenciarios de donde fueron liberados los detenidos aún permanecen más de 1.700 personas consideradas presos políticos. Y la periodista Elizabeth Hostos nos amplía estas noticias desde Caracas. Elizabeth, como se esperaba, también esa fiscalía oficialista liberó a más personas detenidas por las protestas que denunciaban el fraude. ¿En qué condiciones están todas estas personas y qué se dice también de las razones por las que ocurre esto ahora? Gracias, Jenny. Saludos a ti y a tu audiencia. En efecto, están siendo liberados en estos momentos algunos presos políticos más, y la cifra no llega a 140 personas de las 1.900 que reportan organismos de derechos humanos. En este momento, familiares de los detenidos denuncian maltrato psicológico, maltrato físico y están siendo revisados por médicos y psicólogos y psiquiatras privados. En este caso, se espera liberación de otros presos políticos en las próximas horas. Y en relación por qué pasa esto, es evidente que hay negociaciones nacionales e internacionales, sobre todo con organismos de derechos humanos y también organismos de defensa de la libertad de expresión, quienes abogan por la excarcelación plena de 12 periodistas y más de 1.900 personas que siguen en las cárceles venezolanas. También Caracas ha señalado que quiere una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con el nuevo presidente Donald Trump, y esto tiene una connotación de extender un puente hacia Trump para que se establezcan relaciones plenas con Caracas, diplomáticas y políticas, porque el gobierno de Maduro aspira a quedarse en 2025 y quiere tener las mejores relaciones con Trump. Jenny.
Entendemos. Muchas gracias, Isabel Osos, por esta actualización en la noticia. Muchas gracias en Caracas. Gracias a ustedes. Seguiremos acá. Y más noticias. De visita oficial en Buenos Aires, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró ante el presidente Javier Milei que su gobierno se opone al acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y descartó un cierre del pacto sin la firma de Francia. Esta semana, y en medio de las protestas de los agricultores franceses, Francia ya había rechazado apoyar el tratado ante la Comisión Europea. Macron aseguró que habló con Milei sobre el interés europeo en el acceso con inversiones importantes como el litio. Países como Alemania y Brasil presionan para que el cierre del acuerdo del Mercosur, que lleva además 25 años sobre la mesa, concluya. Macron también aprovechó su visita oficial para rendir homenaje a las víctimas francesas de la dictadura argentina. La siguiente parada será Río de Janeiro, donde se celebrará la cumbre del G20. En otras noticias internacionales, el supertifón Manji, que azotó fuertemente a Filipinas, provocando evacuaciones masivas y graves daños a edificios y a la red eléctrica, se ha debilitado hasta convertirse en tifón. El país ha sido azotado por 6 tifones en las últimas 4 semanas. Según la Agencia Meteorológica de Filipinas, al menos 136 personas han muerto en las tormentas del último mes en el país y miles se han quedado sin hogar. Esta es la isla de Catanduanes, al noreste del archipiélago de Filipinas, donde tocó tierra el supertifón Manji, que provocó fuertes lluvias y vientos de hasta 200 kilómetros por hora. Cientos de miles de personas fueron evacuadas antes de su llegada, muchas de ellas a refugios como este. Cada vez que hay un tifón, el nivel de agua sube en el río que queda cerca. Tenemos niños y tenemos miedo, por eso nos hemos ido. Manji está atravesando la isla Luzón y se espera que pase rozando la capital, Metro Manila, una ciudad de casi 15 millones de habitantes. Esta última tormenta tropical llega pocos días después de que el tifón Usagi causara estragos en todo el país. Estas imágenes de satélite muestran 4 tifones moviéndose por Filipinas. En el último mes, un total de 6 tormentas tropicales han azotado el país. El fin de semana abrió sus puertas la edición número 15 de la Bienal de La Habana. Esta fiesta, que está dedicada al arte nacional e internacional, cumple 40 años. El evento cuenta con la participación de cerca de 400 artistas, entre ellos 230 extranjeros. Bajo el lema Horizontes Compartidos, la cita no ha estado exenta de crítica por parte de la oposición cubana en el exilio, que ha calificado el mensaje de hipócrita y recuerda la existencia de más de 1000 prisioneros políticos en las cárceles cubanas. Recordemos que la Bienal es organizada por el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam, junto además con el Ministerio Cubano de Cultura. Se realizará hasta el próximo 28 de febrero en la capital, en La Habana, además de otras ciudades de Cuba. Y con esto nos despedimos agradeciéndoles como siempre su sintonía. Soy Jenny Pérez y esto es Deutsche Welle, Noticias en Español desde Berlín para ustedes. Hasta pronto.